Bueno, doncs ara, si vos sembla, fem un torn de paraules, en arrepleguem 2 o 3 i així els companys van responent. Sí, crec que així el company volia abans. Sí, una preguntita. Decías de que vos queda ahí en esto, ¿dónde decías? Ahí en Asturias, Covadonga para esto. ¿Por qué nosotros no hacemos algo parecido en Tuña, donde nació Rafael de Riego, y en Cabezas de San Juan, donde Rafael de Riego encabezó la rebelión contra el absolutismo el 1 de enero de 1820 contra el absolutismo de Fernando VII? Algo parecido a ello, pero nosotros en versión republicana, con la figura de Rafael de Riego. Moltes gràcies. Hi ha alguna... Fem un, 2 o 3. Hi ha alguna altra pregunta? Si no passaríem a... Mentre algú s'anima, bueno, pues qui vulgui respondre... Sí. No, nada, respuesta muy rápida. Total y absolutamente a favor, sí, sí. O sea, a eso me refiero, ¿no? A ser capaces de ensanchar esa memoria, de buscar lugares de memoria distintos de los estrictamente vinculados a la Segunda República y a la Guerra Civil y al antifranquismo, manteniéndolos, por supuesto, porque no es que haya que renegar de ellos, simplemente hay que ensanchar esa memoria, pensar que hubo republicanismo antes de la Segunda República, pero también lo hubo antes de la Primera República. En Santander, los compañeros de Izquierda Unida de Santander están reivindicando la memoria de Orense, que fue un teórico del republicanismo federal cántabro de principios del siglo XIX. Por supuesto, Riego, sí, sí. Total y absolutamente a favor, a eso me refería, ¿no? Lo que comentaba, ¿no? A escribir novelas. Uno va a una librería y se la encuentra, una librería de izquierda, se la encuentra llena de ensayos acojonantes que le pasan revistas hasta el último mecanismo del capitalismo, del patriarcado, de la colonialidad, etcétera, etcétera, de la catástrofe climática, etcétera, etcétera, y todo eso está muy bien hacerlo, es necesario, necesitamos esos libros que nos hagan el mapa de lo que está pasando, pero quizás la gran tarea en este momento sea ser capaces de llevar eso a la agitación y propaganda, ¿no? A esos instrumentos en los que la derecha, la ultraderecha se mueven también, de encapsular eso en productos populares, en novelas históricas, en películas, hasta en cuadros, ¿no? Los cuadros de Augusto Ferrer Dalmau, etc. A lo mejor deberíamos tener un Augusto Ferrer Dalmau que pintase, o varios, ¿no? Porque eso también es la izquierda, ¿no? No un pintor, sino un colectivo de pintores, un colectivo de artistas, como lo tuvo Salvador Allende, ¿no? En la Unidad Popular con los muralistas chilenos, como lo tuvo el New Deal en Estados Unidos, con todo aquel movimiento también de murales, de poetas, etcétera, etcétera. O sea, ser capaces de llevar eso, ese diagnóstico del mundo, a eso, a novelas históricas, a pintores que pinten la invasión guerrillera del Valle de Arán, que pinten la huelga de la canadiense, que pinten a los comuneros. Entonces sí, totalmente a favor de lo que comentabas y en concreto de la figura de Riego, que me parece muy interesante y muy a reivindicar, ¿no? Cantamos el himno de Riego y no sabemos quién fue Riego, y Riego fue un personaje interesantísimo. El himno de Riego es el himno nacional de España, ¿no? Sí, lo fue, ¿no? Y sigue siéndolo. ¿Lo sigue siendo? ¿En qué sentido? ¿Que no fue derogado o algo así? ¿O? El himno de España es el himno de Riego, el otro es una antigua marcha real. Ah, bueno, ya, sí, claro. Es el himno de la monarquía. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Podem pasar, si voleu, al micro? Me voy a dirigir a ellos. Però et volen al micro i així t'escolten. Sí, perquè si no... És que entre el vent i... No se oye. Os agradezco enormemente a todos y a todas lo que habéis hecho por mí. Pero eso que habéis hecho por mí se lo traslado a mis compañeros y compañeras que se lo merecen más que yo. Yo daré mi sangre por todos vosotros y vosotras. Algú té algun comentari o una pregunta més així a fer o com... Si voleu... No? Ah, mira, sí, Bernardo, passes Bernardo i al micro. No m'agrada mi moc, però bé. Bueno, pues és lo que té, vols preguntar, passes al micro. Bueno, la intervenció ha sigut fabulosa. Ens heu deixat un poquet així interessant per continuar. Bueno,
parlo en valencià, què passa? Yo lo entiendo, yo te entiendo, sí, sí. Bueno, en el tema de, últimament, el tema de les associacions memorialístiques estan així per tots els costats i estan fent una llavor fabulosa. El traure la història on està amagat, on està acallat i on està tirar per terra tot el període que han tingut de la dictadura i després de la transició, que ho han anomenat aquesta democràcia que tenim descafeinat, resulta que el que significa la memòria històrica, el que significa la república, la segona república, el que significa la primera, mos costa que l'escolten, que siga interessant, que les escoles comencen a fer un buidet, els mestres, ara no la parauleta, els professors militants, que els dic jo, perquè d'altres passen com passa a la societat. En definitiva, que com així d'un pou oscur, negre, callat i de tot, tenim que tirar endavant tota aquesta república o aquesta història del republicanisme, en aquest cas la segona república, que ens dediquem més, perquè la tenim més a propeta, perquè la coneixen. Perquè, clar, en aquests moments, tu m'ho has donat un poc i l'altre anomenat la tercera. Hòstia, si la segona mos costa el dir els logros que va tindre en aquella època, la tercera tenim que tirar avant, està clar, però la veiem més en l'altre forat, però tenim que tirar avant. Visca la primera, la segona i la tercera república. Ja visca. Sí, bueno, nada, por abundar en la reflexión de antes, la labor de los colectivos memorialistas no solo no me parece mal, sino que contribuye a ella. Yo soy socio de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, me parece importantísimo, ¿no? La idea es, un régimen no es solo un gobierno, sino que es un gobierno y una oposición. Un régimen es un reparto de roles, ¿no? Están los que gobiernan y están los que se oponen. Y en esa coreografía que se mueve es en la que se asienta un régimen, ¿no? Tenemos que ser capaces de no ser lo que el régimen espera de nosotros. Esa es mi idea, ¿no? No quedarnos en el rincón en el que el régimen espera que nos mantengamos sin ser peligrosos para él, ¿no? Que estemos ahí, pues eso, a hacer nuestros homenajes, a hacer nuestros actos, a honrar a nuestros mártires, eso es importantísimo, pero no quedarnos en eso porque el régimen va a estar muy cómodo si solo hacemos eso, ¿no? Ser capaces de romper esos límites y desde la memoria de esos mártires ser capaces de hacer los asaltos de los cielos, ¿no? Por usar esta expresión que se usó tanto estos últimos 10 años, que demanda el siglo XXI. Simplement dir, no? Un comentari, no? Jo crec que el problema que tenim és el retard de tots aquests anys, evidentment, de silenci. Si això ho haguérem fet el dia següent, no? de que acaba la dictadura, pues possiblement ara estaríem en altre punt, no? Malauradament. Sí, muy brevemente, dos reflexiones en la misma sintonía, que no son inauditas, pero me parece interesante ponerlas encima de la mesa. La primera es que, efectivamente, creo que en los últimos años hay un retroceso memorialístico que nos debería preocupar muchísimo en determinados territorios. Porque si las izquierdas se avergüenzan de su pasado, las derechas nos comen nuestra carga simbólica. Y por tanto yo creo que no hay que avergonzarse ni un milímetro de ser republicanos, como decía anteriormente, republicanas y republicanistas, ¿no? En esa doble conjugación. Pero, a su vez, como también comentaba Pablo, hacerlo sin melancolía, en el sentido negativo del término. ¿Cuál es? El de que la melancolía en muchas ocasiones paraliza e idealiza. Y pensamos en un pasado de color de rosa que no existió y no hacemos autocrítica de lo que fuimos. Y eso tampoco me parece bueno, ni sano, ni legítimo. Entonces, precisamente para huir de esa parálisis, como comentábamos anteriormente, hay que analizar, estudiar muy bien qué ocurrió en la Primera República, qué ocurrió en la Segunda República, pero precisamente para defender una tercera república. Y después hay una cuestión que no sé si compartiréis, es que
partimos siempre de esa renovación, de esa resignificación del folclore, como comentaba Pablo, ahora lo estamos haciendo mucho en Asturias. Pablo citaba tanchugueiras galegas, pero también en Asturias, por ejemplo, tenemos a Rodrigo Cuevas. Lo interesante es que no es tomar el pasado tal cual es, sino, como digo, resignificarlo. Entonces, a veces tengo la sensación que en política determinadas personas, cuanto más folclore simbólico emplean, mayor sumisión al poder. Es decir, son capas y capas que intentan ocultar después el que en la realpolitik se pliegan a los intereses del Partido Popular, del Partido Socialista, etc. Y estos casos yo creo que todas las compañeras y compañeros los conocemos. Es como una especie de envolvente folclórica, ¿no? Con una serie de... sí, efectivamente, es un mecanismo psicológico de compensación, ¿no? Por lo menos esto pasa en Asturias. Me imagino que aquí también. Sí, bueno, como anécdota, ayer en Alcoi Perfili se va a llevar la medalla d'or a Francisco Franco, o sea que imagineu-se en quin punt encara ens trobem en un govern suposadament progressista que és del Partit Socialista i en la que portem dècades nosaltres demanant que li se retire. Vull dir que crec que anem tard, molt tard, però bueno. Alguna qüestió més teniu? Molt bé, doncs... Com així m'indiquen, crec que va haver la lectura de poema. Si vos... tu, així el company vol fer un... Perfecte. Sí, la mujer. ¿Se sent? Sí. Bueno, yo voy a hablar en castellano, porque como los poemas que voy a leer son en castellano, pues por ser un poco coherente también. Simplemente, a continuación, yo leeré dos poemitas, seré breve. Y después, en principio, Carlos y eso habían preparado para cantar 2 o 3 canciones, se han tenido un problema técnico con los cables y están yendo a por él. Yo creo que de aquí a unos minutos podremos también escucharlo. Cuando comentaron de lo que iba la charla, que era de la izquierda y la tradición, ¿no? Justo, y ha sido esta mañana improvisado, hablando con Pablo ayer sobre el tema del cristianismo, nos parece, yo creo que a mucha gente un tema muy interesante sobre en la tradición de la izquierda española, ¿no? Tanto ya sea el ateísmo que algunos, yo por ejemplo sí soy ateo, pero también ese cristianismo que mucha gente practica, cristianismo consciente y que pues recurre más a lo que se supone predicaba el Evangelio y que de alguna manera ven a esta figura de Jesucristo como un revolucionario, ¿no? Entonces yo, tirando un poco de esta idea de tradición izquierda, quería leer 2 poemas. El primero es del tan conocido Ernesto Cardenal, el poeta, también ministro de Cultura y revolucionario de Nicaragua, que pues tenía esta concepción, esta poesía espiritual, ¿no? Y esta concepción de Dios precisamente como revolucionario, y que ya pues ahí a retirarse a Solentiname, ¿no? A ese paraíso en el archipiélago de Nicaragua, pues a partir de las lecturas del Evangelio salió un poco esta visión, y poemas como este que voy a leer a continuación. Y después, por el otro lado, leeré un poema más actual de Luis García Montero, un poema que precisamente reivindica también los valores del ateísmo. Así que voy a leer primero el de Ernesto Cardenal. Dice: escucha mis palabras, oh Señor. Oye mis gemidos, escucha mi protesta, porque no eres tú un Dios amigo de los dictadores, ni partidario de su política, ni te influencia la propaganda, ni estás en sociedad con el gángster. No existe sinceridad en sus discursos ni en sus declaraciones de prensa. Hablan de paz sus discursos mientras aumentan su producción de guerra. Hablan de paz en las conferencias de paz y en secreto se preparan para la guerra. Sus radios mentirosos rugen toda la noche. Sus escritorios están llenos de planes criminales y expedientes siniestros, pero tú me salvas de sus planes. Hablan con la boca de las ametralladoras, sus lenguas relucientes son las bayonetas. Castígalos, oh Dios, malogra su política, confunde sus memorándums, impide sus programas. A la hora de la sirena de alarma tú estarás conmigo, tú serás mi refugio el día de la bomba. Al que no cree en la mentira de sus anuncios comerciales, ni en sus campañas publicitarias, ni en sus campañas políticas, tú los bendices, los rodeas con tu amor, como con tanques blindados.
Este segundo poema, como digo, es una visión del ateísmo también como virtualizar un poco la vida, y es de Luis García Montero. Y se llama La inmortalidad. Dice: nunca he tenido dioses y tampoco sentí la despiadada voluntad de los héroes. Durante mucho tiempo estuvo libre la silla de mi juez y no esperé juicio en el que rendir cuentas de mis días. Decidido a vivir, busqué la sombra capaz de recogerme en los veranos y la hoguera dispuesta a llevarse el invierno por delante. Pasé noches de guardia y de silencio, no tuve prisa. Dejé cruzar la rueda de los años, estaba convencido de que existir no tenía trascendencia, porque la luz es siempre fugitiva sobre la oscuridad, un resplandor en medio del vacío. Y de pronto, en el bosque se encendieron los árboles de las miradas insistentes, el mar tuvo labios de arena, igual que las palabras dichas en un rincón. El viento abrió sus manos y los hoteles sus habitaciones. Parecía la tierra más desnuda, porque la noche fue, como el vacío, un resplandor oscuro en medio de la luz. Entonces comprendí que la inmortalidad puede cobrarse por adelantado, una inmortalidad que no reside en plazas con estatuas, en nubes religiosas o en la plastificada vanidad literaria llena de halagos homicidas y murmullos de cóctel. Es otra mi razón, que no me lea quien no haya visto conmoverse la tierra en medio de un abrazo. La copa de cristal que pusiste al revés sobre la mesa guarda un tiempo de oro detenido. Me basta con la vida para justificarme. Y cuando me convoquen a declarar mis actos, aunque solo me escuche una silla vacía, será firme mi voz, no por lo que la muerte me prometa, sino por todo aquello que no podrá quitarme. Moltíssimes gràcies. Crec que hi ha un altre company també que vol recitar alguns textos. Hola, buenos días a todos. Bueno, me presento espontáneamente porque ayer fue el acto de los fusilados de la Segunda República, ayer en el cementerio, y yo sabía que era ayer, pero me confundí con el día de hoy. Entonces, pues me he preparado un poema y bueno, entonces pues ya que aprovechando que no he podido recitar allí, pues recitar aquí. Bueno, pues el poema es de Miguel Hernández, como no podía ser otro. Bueno, para mí, porque yo me lo he estudiado mucho a Miguel Hernández y entonces pues los poemas de Miguel Hernández me encantan. Bueno, creo que a todos nos encantan los poemas de Miguel Hernández. En este caso, el poema es dedicado a García Lorca. Es una elegía, primera elegía a García Lorca. Y dice así: atraviesa la muerte con herrumbrosas lanzas y en trajes de cañón las parameras, donde cultiva el hombre raíces y esperanzas, y llueve sal y esparce calaveras. Verdura de las eras, ¿qué tiempo prevalece la alegría? El sol pudre la sangre y la cubre de acechanzas y hace brotar la sombra más sombría. El dolor y su manto vienen una vez más a nuestro encuentro y una vez más al callejón del llanto. Lluviosamente entro. Bueno, es que me he bloqueado. Bueno, sigo. Siempre me veo dentro de esta sombra de acíbar, revocada, amasada, con ojos y bordones, y que un candil de agonía tiene puesto a la entrada y un rabioso collar de corazones. Llorar dentro de un pozo, en la misma raíz desconsolada, del agua, del sollozo, del corazón quisiera, donde nadie me viera, la voz ni la mirada, ni restos de mis lágrimas me viera. Entró despacio,
se me cae la frente despacio y despaciosa y negramente vuelvo a llorar al pie de una guitarra. Y entre todos los muertos de elegía, sin olvidar el eco de ninguno, por haber resonado más en el alma mía, la mano de mi llanto escoge uno, Federico García. Hasta ayer se llamó, polvo se llama. Ayer tuviste un espacio bajo el día que hoy el hoyo te da bajo la grama. Tanto fue, tanto fuiste y ya no eres. Tu agitada alegría, que agitabas columnas y alfileres, y de tus dientes arrancas y sacudes, y ya te pones triste, y solo quieres ya el paraíso de los ataúdes. Vestido de esqueleto, durmiéndote de plomo, de indiferencia armado y de respeto, te veo entre tus cejas y me asomo. Se han llevado tu vida de palomo, que ceñía de espuma y de arrullos el cielo y las ventanas, como un raudal de plumas, el viento que se lleva las semanas. Primo de las manzanas, nieto del ruiseñor y de la oliva, serás mientras la tierra vaya y vuelva, esposo siempre de la siempre viva, estiércol padre de la madre selva. Qué sencilla es la muerte, qué sencilla, pero qué injustamente arrebatada. No sabe andar despacio y acuchilla cuando menos se espera su turbia cuchillada. Tú, el gavilán más alto desplomado, tú, el más grande rugido, callado y más callado y más callado. Caiga tu alegre sangre de granado como un derrumbamiento de martillos feroces, salivazos y hoces caigan sobre la mancha de su frente. Muere un poeta, y la creación se siente herida y moribunda en las entrañas, y un cósmico temblor de escalofríos mueve temiblemente las montañas. Y oigo pueblos de ayes y valles de lamentos, y veo un bosque de ojos nunca enjutos, avenidas de lágrimas y de mantos, y en torbellinos de hojas y de vientos, lutos tras otros lutos y otros lutos, llantos tras otros llantos y otros llantos. No aventarán, no arrastrarán tus huesos, volcán de arrope. Trueno de panales, poeta entretejido, dulce, amargo, que al calor de los besos sentiste entre dos largas hileras de puñales. Largo amor, muerte larga, fuego largo. Por hacer a tu muerte compañía, vienen poblando todos los rincones del cielo y de la tierra bandadas de armonía, relámpagos de azules vibraciones, crozan organizados a montones, batallones de flautas, panderos y gitanos, ráfagas de abejorros y violines, tormentas de pianos y guitarras, irrupciones de trompas y clarines. Pero el silencio puede más que tanto instrumento. Silencio desierto, polvoriento en la muerte desierta. Parece como si tu lengua, como si tu aliento los hubiese cerrado el golpe de una puerta. Y como si paseara con tu sombra, paseo con la mía, por una tierra que el silencio alfombra y que el ciprés apetece más sombría. Rodea mi garganta tu agonía como un hierro de horca, y pruebo una bebida funeraria. Tú sabes, Federico García Lorca, que soy de los que gozan de una muerte diaria. Gracias.
Moltíssimes gràcies i bueno, felicitar la capacitat de memòria que una que no en té cap, de deberes, admira i enveja. Sembla que ja està així el material tècnic per als músics, però han de fer una prova, per tant, si voleu, esperem a que facin la prova i quan ens avisen tornem. Ens fem alguna coseta, els que estiguen al sol poden descansar del sol. Vinga, moltes gràcies a tots.